Hola youtubers, ¿qué tal estáis? Juan Camba aquí. Les voy a contar qué es lo que se necesita saber para poder invertir en bolsa, qué es lo que se necesita saber mínimamente, ¿no? Lo primero que hay que saber es qué es una acción. Una acción o stock es una pequeña porción de la empresa que cualquier inversor puede comprar, ¿no? Entonces, es decir, uno cuando invierte en una empresa, pues compra una, dos, 15, 20, 50 o las acciones que sean de una empresa. Entonces, ese inversor se dice que es socio de la empresa. ¿Y por qué lo hace? Pues evidentemente para obtener un beneficio, ¿no? El beneficio puede ser a través de los dividendos que la empresa paga a sus accionistas en base al beneficio que va a obtener. O el inversor puede obtener beneficios a través de la revalorización de esas acciones, ¿sí? Es decir, aquí es donde entra la definición de empresas de crecimiento y empresas de valor. Las empresas de valor son las que pagan dividendos y suelen tener un crecimiento económico, pues sí es al alza normalmente, las empresas buenas evidentemente, pero suele ser no muy pronunciado. Estas empresas pueden ser Bank of America, Disney, Wells Fargo, bueno, un montón de empresas que son relativamente estables y que ya llevan bastante tiempo en el mercado. Por el otro lado tenemos las empresas de crecimiento. Estas empresas no pagan dividendos. ¿Y por qué no pagan dividendos? ¿Porque te lo quieren robar por la cara? No, no es por eso. Esos dividendos que van a pagar a sus accionistas, que teóricamente fueron a pagar a sus accionistas, se lo queda la empresa y lo reinvierte para poder seguir creciendo económicamente. Entonces, estas empresas de crecimiento, como puede ser muchas de las tecnológicas de hoy en día, como Amazon, Facebook, o Tesla incluso, tú ves la gráfica de ingresos de la empresa y ves que no es lineal hacia arriba, suele ser casi como exponencial, ¿no? Bien, tenemos estos dos grupos de empresas de crecimiento y de valor, ¿no? Evidentemente hay que elegir entre las dos o por qué no las dos, ¿no? Si te interesa una inversión a largo plazo, pues es perfectamente válido coger acciones de empresas de crecimiento. La compras hoy, la vendes dentro de 5 o 6 años. Las empresas buenas se van a revalorizar. Eso casi seguro. La segunda definición que hay que saber para invertir en bolsa es ¿qué es un ETF? Un ETF, digamos que lo gestiona una empresa gestora, valga la redundancia, que se dedica a la inversión en activos, ¿no? Suelen estar agrupados por algo común, es decir, normalmente los ETFs suelen replicar un índice, ¿no? El índice Nasdaq, el Nasdaq 100 o el S&P 500 o el Dow Jones o el que sea. Pero no tiene por qué ser así. Es decir, hay índices que hay ETFs que solo replican una cierta parte de cosas. Ejemplos de un ETF puede ser VTI de Vanguard, que invierte en empresas tecnológicas americanas. Tienes el USB de iShares, que trata de replicar el índice las empresas de valor del índice del S&P 500. O el VFH de Vanguard, que trata de replicar, o mejor dicho, invierte en las empresas financieras del S&P 500. ¿Y cuál es la ventaja de un ETF a las acciones, por ejemplo? Pues la ventaja es que no te tienes que ocupar tú de buscar qué acción está barata o qué acción puedo comprar o cuál puedo vender porque ya ha alcanzado su valor o tal. Eso lo realiza la empresa gestora. Te cobran una pequeña comisión, suelen ser muy bajitas en los ETFs
y el trabajo lo hace por ti. Es una de las formas más fáciles que hay para invertir en bolsa. Otra de las ventajas que tiene, como te dije antes, los ETF replican un índice. Hay muchos ETF que replican un índice. Tú si vas a invertir en el índice Nasdaq 100 o en el S&P 500, por ejemplo en la plataforma donde invierto yo, que es en eToro, es un broker online, lo mínimo para invertir en índices es de $200. Pero puedes invertir en el ETF que replica el índice, que el precio mínimo para invertir son $50. Entonces ahí tienes un motivo por el cual pues puedes elegir un ETF. ¿Qué más? Te voy a contar lo que es un fondo de inversión. Vale. Perdón, los ETFs los compras y los vendes como si fueran acciones, porque cotizan en bolsa. Es decir, si los activos en los que está invirtiendo esa empresa gestora de ese ETF concreto suben, pues evidentemente la cotización del ETF sube. Y si esos activos bajan, pues la cotización de ese ETF baja. Entonces tú simplemente compras o vendes el ETF. Normalmente las inversiones en ETF suelen ser largoplacistas. Es decir, son de 6 meses, 1 año, 2 años para arriba. O sea, no te conviene comprar un ETF hoy y venderlo mañana. No tiene sentido. No puedes hacer trading con un ETF. Puedes, pero no tiene sentido. ¿A dónde íbamos antes? ¿Qué es un fondo de inversión? El fondo de inversión se parece en parte a un ETF. Y se parece porque es una empresa gestora la que gestiona unos fondos, ¿no? Compra y vende activos. Normalmente también están agrupados por sectores, es decir, de ejemplo de un fondo de inversión puede ser el XXX Use Technology Grow. Evidentemente este fondo no existe, no me lo estoy inventando, pero si tiene este nombre quiere decir que va a invertir en empresas de crecimiento tecnológicas americanas, ¿no? O sea, cuando vas a invertir en un fondo, pues coge la ficha y ahí te dicen las empresas, los holdings en los que está invirtiendo, el porcentaje que corresponde a cada empresa y tal. Esto también es ideal para personas que están empezando en el mundo de la bolsa. También es ideal para inversiones a largo plazo. Y como en el caso de los ETFs te cobran una pequeña comisión, suele ser un poco más alta que la de los ETFs y tienen una ventaja que así a grandes rasgos con respecto a los ETFs, y es que tú, por ejemplo, inviertes en un fondo de inversión, imagínate en $1.000 en el fondo de inversión que sea, y al cabo de 5 o 10 años pues dices, quiero quitar estos $1.000 porque los invertí en empresas tecnológicas y los quiero invertir en un fondo de inversión de empresas financieras. El ETF lo que te permite es transferir ese dinero a otro fondo sin tener que declarar impuestos sobre la ganancia que has obtenido, ¿sí? Es decir, si tú en tu primera operación de fondos obtuviste una ganancia de 1.000 euros, no tienes que declararlos a Hacienda porque estás lo que se llama traspasar el fondo, ¿sí? Esto en un ETF no es así. En un ETF compras, lo mantienes y cuando lo vendes, si ganaste pasta, tienes que pagar, lo que no hacen los hijos de puta bien pudientes. Hay otra diferencia también entre los fondos de inversión y los ETFs, y es que el ETF lo compras como si fuera una acción con un clic y lo vendes también con un clic. No, eso, o sea, es algo casi inmediato. Y el fondo de inversión, pues es una operación que tarda varios días, tanto la compra como el traspaso de un fondo a otro o la venta, ¿sí? Bien, y ahora vamos al último punto. No, yo invierto en ETFs y en acciones, sí, y lo hago en la plataforma eToro. O sea, eToro a mí no me paga nada por hacer este vídeo, pero es una plataforma que está muy bien para la gente que quiere invertir
dinero, o sea, gente normal como nosotros que no tiene mucho dinero para invertir o que quiere empezar a invertir porque quiere aprender o porque le mola el tema y se quiere meter en el mundillo y tal. Pues eToro es una buena plataforma para ello. Te voy a dejar el link abajo, abajo del vídeo para que te puedas registrar. Lo puedes hacer gratuitamente y tiene algo bueno que es tiene una cuenta demo, entonces te da como dinero virtual, ¿no? Entonces tú ahí puedes empezar a aprender a usar la plataforma, ¿no? Y aparte de aprender a invertir, porque como es dinero que tú te la refanfinfla, pues vale, inviertes ahí y haces tus operaciones y tal. Está muy bien la plataforma. Yo llevo pues unos 4 años o así en la plataforma y la verdad que muy bien. eToro además, aquí vamos al otro punto, tiene una herramienta que es la hostia, que es el copy trading. ¿Y qué es eso del copy trading? Bueno, seguramente viste la publicidad de que Juan está tirado en el sofá y está jugando videojuegos y está invirtiendo en bolsa, mientras Pedro está invirtiendo en bolsa mirando gráficos ahí de puta madre, ahí analizando no sé qué, no sé cuánto. ¿Y qué está haciendo estos dos personajes? Bueno, pues uno es un inversor y el otro es un copiador, ¿no? Entonces el inversor, pues evidentemente se dedica a invertir, ¿no? A comprar y vender activos, acciones o ETFs o lo que sea. Y el copiador le copia el portafolio, ¿sí? Entonces imagínate que el inversor tiene, no sé, 1.000 euros en Google y lo tiene todo en Google. Entonces el copiador le copia con 100, bueno, hay un mínimo para copiar, pero imagínate, para simplificar, lo copia con 100 dólares. Y el inversor, pues el portafolio, desde que el copiador lo empieza a copiar, se revaloriza un 10%. Entonces el inversor profesional, pues su portafolio sería 1.100 dólares actualmente, y el otro que lo copió con 100, como se revalorizó un 10%, pues tiene 110. ¿Sí? Entonces si este vende las acciones, pues se venden automáticamente. Es decir, es algo así como un ETF. Bueno, más o menos. Y eso se replica con todas las acciones que tiene el inversor. O sea, se hace todo automáticamente. Eso es la hostia. Es lo mejor que tiene Toro. Te voy a dejar el link abajo de mi portafolio para que le eches un vistazo, ¿no? O sea, yo tengo mi portafolio público para que la gente que lo quiera copiar, pues se pueda copiarlo. ¿Qué pasa? No te vas a dedicar a lo loco a empezar a copiar a gente que no sepa nada. Entonces, lo primero que deberías hacer es mirar su histórico, ver cómo fueron sus ganancias a lo largo de los últimos años y ver si tuvo beneficios en esos meses o en esos años. Y algo que deberías también de aplicar es que el riesgo no sea superior a 5 ni muy bajo. Si es superior a 5, el riesgo de ese inversor quiere decir que tiene mucha volatilidad en su portafolio. Entonces, puede ser que haya ganado dinero, sí, pero también puede ser que lo haya perdido. Es decir, cuanto más le fluctúa las ganancias y las pérdidas, es cuanto más riesgo tiene. Realmente es volatilidad, pero en eToro le llamaron riesgo. Entonces, cuanto más riesgo tiene, pues es lo que a ti no te conviene. Un riesgo superior a 6 ya es demasiado. O sea, yo no te recomiendo que te metas a copiar a alguien que tenga un riesgo superior a 6. Lo ideal para mí, o sea, yo cuando empecé a invertir en riesgo, o sea, empecé a copiar a gente entre 4 y 6. Porque si metes menos de 4, no vas a tener muchas ganancias. No, o sea, porque el inversor no va a ganar mucho. O sea, es muy... O sea, el riesgo tiene que ser medio para poder ganar algo, ¿sí? Entonces, como lo evalúan de 1 a 10, entre 4 y 6, o 3 y 6, yo creo que sería lo ideal. Entre esos márgenes, no superes ni para arriba ni para abajo. Te voy a dejar el link abajo de mi portafolio, échale un vistazo. Y si te gusta, pues yo estaré encantado de que me copies. Y nada más. Voy a estar haciendo más vídeos de inversiones personales. O sea, para que aprendáis o todo lo que yo sepa hoy y lo pueda transmitir, pues lo transmitiré. Y nada más.
Pues hasta el próximo vídeo. Chao.